Bueno, los jueves tratando la manera de hacer algo diferente que los días otros de mensaje. Queremos que usted participe, esa es la razón por la que me pongo aquí. Cuando yo estoy aquí, yo voy a preguntar y espero una respuesta. Espero la participación de todos. Amén. Amén. Así de que con la ayuda del Señor vamos a tocar un tema que más que una historia, más que un encuentro entre dos personajes, eso es algo que de verdad, hermano, se ajusta a nuestra vida. Es tan importante, tan elemental, tan básico, tan necesario, tan parte de nuestra vida. Y no es solamente un asunto doctrinal dependiendo de dónde se dé o quién lo dé. Esto viniendo de Cristo, literalmente su palabra, su enseñanza, su aclaración en cuanto a este punto es bastante importante. Por tal razón, yo sé que no es la primera vez que usted va a oír este tema, y se lo aseguro, tampoco va a ser la última. Entonces, pensando en eso, la razón por la que Dios quiere una vez más retomemos el tema es bastante importante. Es para que lo veamos, y lo que hay y lo que hasta la fecha, a este tiempo, ya hemos entendido del tema, qué bueno. Pero una cosa es entender, conocer, saber, dominar incluso el tema. Pero otra cosa muy distinta es vivir, practicar. Porque usted sabe la mayoría de las enseñanzas de la Biblia. Y muchas de ellas se nos hacen hasta fáciles de olvidar o de brincarla, de saltarla, de hacerla a un lado, de esto no es mucho, no es para tanto. Eso es preocupante cuando tomamos esa clase de actitud. A lo mejor no usamos esas palabras, pero en nuestra actitud decimos más que nuestras palabras. Muy bien, entonces, por cierto, veníamos entonando un himno con mi esposa que no nos poníamos, bueno, también con mi mamá, no nos poníamos de cuál era el ritmo, cuál es la nota, cuál es incluso la letra, pero hay un himno que yo no sé, yo creo que la mayoría, los que ya tienen sus añitos en la iglesia se lo han de saber. No está en el himnario, si buscamos ahí, y no me dio tiempo. Quiero, por cierto, déjame hacer una pausa acá, un paréntesis. Disculpe que no he venido el martes, pero estuve bien lejos de casa trabajando, ya salí tarde, ya llegué como a las 9 de la noche a la casa, difícilmente, yo creo que a esa hora hasta el café están ya ustedes, ¿verdad? Si no es que ya en la casa, porque a veces se chico, no a veces, siempre. Entonces, por esa razón no pudimos estar, entonces, por eso también me hubiera gustado, y lo voy a hacer tal vez para la otra semana, porque este tema apenas vamos a empezar, lo vamos a seguir la otra semana, porque en verdad yo quiero cubrir, si no todo, por lo menos cada detalle, cada palabra por palabra, pausado como va la historia, como se relata la historia, y con eso aprovechar, exprimir. Yo quiero que usted lo haga, o sea, no quiero hacerlo solo yo, y con eso yo le digo que vaya hoy, vaya el resto de la semana, y vamos a estar aquí otra vez el otro jueves retomando el tema. Pero en esa semana, en esos días entre hoy y el otro jueves, sígalo exprimiendo. O sea, siga leyendo, busque, indague, no sé, haga algo, pero hágalo, no por mí, no por contestar, ni siquiera por saber, sino para cumplir, para entender, porque entendiendo es como vamos caminando y vamos haciendo. Ahí está la escalera que yo creo que a todos se nos quedó, hay que subir, y en el primer escalón a veces nos cuesta, no digamos el segundo, el tercero, pero ya
Ya en el tercero, usted y yo vemos la diferencia. Ya se ve mejor la cosa, ya está más claro, ya percibo más, ya entiendo más, ya me defiendo más, ya evito más, ya hago lo que está en nosotros, no se puede. Bueno, yo no voy a predicar otra vez ese mensaje, pero es algo importante. Bueno, le decía yo del canto. ¿Cómo es que va? Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando. Tendrás que renacer. ¿Buscando qué? Buscando la senda. Esa es esos son, como dijo mi yerno, esos son de la vieja escuela. Vamos a ver. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de dicha y de luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. La segunda estrofa todavía no la sé. La próxima semana me prometo una hoja para atenderlo, porque si ahorita nos metemos al teléfono, allá van a cantar una letra, aquí otra, y al final, bueno, no es como traer una sola hoja y ahí nos vamos. Pero esto es la primera estrofa y es el coro. De ahí van como 2 estrofas más, pero lo importante acá es el coro. Vamos a repetir esa primera estrofa que sí, bien nos la podemos, ya vi que lo cantaron. Entonces, cantamos la primera estrofa y el coro, y 2 veces el coro, ya con eso entramos a la canción. Amén. Un hombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de dicha y de luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. ¿Qué historia es esta? ¿Alguien no la sabe? A ver, dígame, ¿alguien no se sabe? Porque ya con este canto, ya sé de qué. No me digan, solamente levánteme la mano. ¿Alguien no se sabe esta historia? Sinceramente, ¿cómo que es una historia? No me digan, solamente díganme si se la sabe o no se la sabe, la mano. No, nada, confíense. Entonces hay como 2 manos levantadas que no se saben la historia. La mayoría, entonces se la sabe. ¿Sí? Sin ver, cierre todo, desconecte el teléfono, todo. ¿En dónde está esta historia? En la Biblia, claro. En Génesis y Apocalipsis hay bastante. Claro, hay bastante. Ahí vamos, ya empezamos a... No, pero no lo hago, todavía no lo hago, todavía no estamos ahí. Tiene que estar en los evangelios. Bueno, ya cerramos más el círculo, ya no está ni en Génesis ni en Apocalipsis. Dijo el hermano, está en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento todavía ya cerramos más la posibilidad, ya nos acercamos más, estamos en los evangelios, pero todavía no lo busquen. Dígame en dónde está, sin adivinar. ¿Se lo saben? La cita exacta, sin verla, por lo menos ya hay una mano que sí. ¿Ok? ¿Alguien más?
leyendo una historia muy conocida y sobre todo el punto acá es un tema, oiga, el tema, el mensaje doctrinal en los labios de Cristo. Esta historia tiene que estar, como decía una de mis maestras del Instituto Bíblico, en la punta del en el dedillo, decía. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Ahora sí, padre. Evangelio de San Juan, capítulo 3, vamos a leer los primeros 15 versículos. Hoy sí póngase de pie, porque unas 2 horas bien que va a estar sentada. Me gusta ese amén. Como saben que no es cierto. Hasta el amén. Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al 15, dice así la palabra. Vamos a leerlo alternadamente, ¿qué le parece? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mire, yo quiero que vaya poniendo atención en todo. Vamos despacito, no vaya. Así es que voy a volver a leerlo, pero al igual, vamos paso a paso, prestando atención a la historia, nombres, fe, todos los detalles que pueda detener. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, que si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede dejar de entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El que sopla de donde viene y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todos juntos, Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. aleluya. Ocupe su lugar. Qué historia tan especial tenemos. Amén. Conocida, sabida, leída, escuchada, vista tal vez en alguna película o algún cuadro por ahí, pero igual es necesario, como aquí bien mismo dice, es necesario volver a estudiar, a leer, a analizar detenidamente todas las cosas, porque seguramente algo vamos a aprender. Eso se lo garantizo, se lo digo, porque Dios, no porque yo estoy acá, sino porque Dios siempre tiene algo que decir. Amén. Él dice su palabra que es viva, su palabra es viva. Y lo que está vivo da vida. La planta, los animales, nosotros los seres humanos, mientras estamos en esa vida, damos vida. No miren las hermanas. Y Dios bendiga esos vientres. Pero volviendo a la palabra es viva, es santa,
es recta, es perfecta, es eterna. Amén. O sea que por lo mismo, esta palabra nos va a enseñar. Amén. Entonces veamos, como le dije al principio, veamos ahí sí que valga la redundancia, desde el principio. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Empecemos. Describamos a Nicodemo. ¿Qué idea tiene usted de Nicodemo? Ya que ha oído, la mayoría ya oyeron esta historia, ya saben entonces de quién se trata esta historia. Describamos a Nicodemo. Era fariseo. Ok. Fariseo. Era hombre fariseo. ¿Qué era un hombre fariseo? Celoso ¿De qué se trataba? Era maestro. Era maestro de la ley. Como fariseo era maestro. Maestro. Celoso y por ahí. ¿Qué más? Y Yo creo que era piadoso. Piadoso. ¿Qué más? estricto, podríamos decir. Estricto. ¿Qué más? inteligente. Sabio. Sabía mucho. Curioso. Inteligente. Sabio. Curioso. Curioso. Un líder. Líder. ¿Qué más? Era Le principal. dije que íbamos a exprimir. Sabía la Aquí ley, estamos. conocedor de la ley. Bueno, aquí está. Ah, Maestro. ok. Era un principal de la ley. O sea que no era solo cualquier fariseo. Vamos a meterlo aquí entre lo que es maestro, hermano. Es eso que dice, era principal. O sea, todo lo que vayan diciendo que lo va pues relacionando de una vez aquí. Era principal, era maestro. ¿Qué más? Inteligente. Aquí lo vamos a meter entre los sabios. Yo lo veo, Ah, ya está inteligente. yo lo veo arrojado porque se atrevió a preguntarle a Cristo. Atrevido. 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 Bien. Atrevido. ¿Es como el pequeño? Sí. Atrevido. Preguntón. Lo atrevido. Algo más suave de preguntón. Curioso. Ya está aquí. Curioso. Ya está aquí. Curioso. Líder y atrevido y Todos los fariseos eran vistos como conocedores de la ley, pero no tenían un corazón arrepentido. Entonces, Conocían ¿cuál sería? las escrituras, Ajá. pero rechazaban Sí, pero en una palabra, entonces, ¿cómo lo calificarías? era podemos decir defensor de Jesús. No. Ahí quería, bueno, está bien. Por fin llegamos. Religioso. Pero también fue, no tuvo miedo porque también como fariseo no quería Que nadie te- supiera que él estaba preguntando a Jesús por... Mire todo lo que, pues ya, yo sé que hay más incluso, pero con esto ya tenemos para ponernos en la mente, o en nuestra imaginación, el tipo de persona que buscó la oscuridad, buscó la noche para llegar a no lo buscó de día, ni lo buscó en un lugar público, ni lo buscó en una hora donde Con todo eso había mucha gente. miedoso. Lo buscó con todo esto, atrevido, inteligente, porque buscó una hora en un lugar donde de plano, ahí solo Jesús y yo. O sea, en vez de
siempre tendemos, o por lo menos yo he escuchado en este punto de que fue de noche porque le daba pena, le daba vergüenza, no quería. Pero por el otro lado, vamos a verlo del lado, ahí sí que el lado positivo. Inteligente. Porque ahí nadie lo interrumpió, nadie se metió a la plática. O sea, lo que iba a platicar, el asunto no iba a tener interrupción, no iba a salir otro tema ahí, sino ya tenemos por lo menos el carácter o una figura que mire cómo termina al final. Ahí sí. En conclusión, religioso. ¿Por qué? Porque bueno, ya el resto lo sabemos, que había problemas entre lo que sabía y lo que se hacía. Cuando Jesús en alguna oportunidad habló al pueblo referente a los fariseos, les dice: hagan todo lo que ellos les piden que hagan, mas no hagan lo que ellos hacen. Que es una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que ellos pedían que se hiciera a lo que ellos en realidad practicaban o testificaban. Era una gran diferencia abismal. Por eso Jesús fue claro, directo al pueblo, y les dijo: miren, los escuchan, porque Jesús no los menospreció y le dijo: esto no vale nada, no. Respetó ese punto hasta cierto momento, lo respetó y les dio su lugar. Les dice: hagan, ahí no está menospreciando la enseñanza, ahí él no los está ofendiendo, no los está menospreciando, no los está dañando en lo absoluto. Cuando les dice: hagan todo lo que él les dice. Si llegaras ahí, ok, está perfecto, buenísimo, buena recomendación, buen consejo, buena intención, buen todo lo que se quiera. Pero la segunda parte ya los pone entonces la segunda parte ya fue una cuestión para llamar la atención, tanto para los fariseos como para el pueblo. Les dijo: no hagan lo que ellos hacen, porque lo que hacen es totalmente contrario a todo lo que saben prácticamente. Todo lo que saben es contrario a todo lo que hacen. Eso es religioso. Entonces, se imagina esa noche, vamos allá esa noche, no sé, en un jardín, un patio, algo, el lugar donde sea, donde es. Ahí está un hombre religioso que para el pueblo, para la sociedad allá de aquel momento, era un hombre que aquí mismo dice principal, un hombre de respeto, un hombre destacado, un hombre, no cualquier hombre. Lo que decía, lo que enseñaba, cuando se veía caminar por ahí, a ese le hacían reverencia, lo respetaban, se detenían, porque eso era la ley andante, la ley encarnada. O sea, era un respeto, pero religioso. 2000 años, hace 2000 años atrás pasó eso. Corramos la cinta, 2026, abril, ¿qué es hoy? ¿12? No. 9, me estoy adelantando. Ya quisiera que sea 12 tal vez. Algo va para el 12. Bueno, 9. ¿Cuántos religiosos? Respetados, destacados tal vez, de buen nombre, delante de la gente, delante de la iglesia misma. Excelente. Pero la enseñanza, que el punto que Jesús está empezando a ver acá es: lo que sabes con lo que haces. Eso lo vamos a estar escuchando, y lléveselo pendiente, lléveselo presente. Lo que sé a lo que hago, pónganlo en balanza y a ver para dónde se inclina más. O sea, en realidad tiene que haber
balance, tiene que haber una igualdad de lo que sé comparado a lo que hago, no tiene que haber ninguna diferencia, no tiene que haber nada, no hay uno más bajo que el otro, o sea, todo tiene que estar al mismo nivel. Entonces, ¿qué más podemos decir? Un principal entre los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo, mire este hombre, un maestro de la ley, uno que se la sabía todas, porque para llegar a ese puesto donde Nicodemo estaba, no se llegaba con palancas, discúlpeme la expresión, o por cuello decimos en Guatemala, o por recomendación, o porque le cayó bien al director, no. Eso, la otra vez lo mencioné. Las escuelas rabínicas, hermano, eran unos centros de enseñanza, no como los de Guatemala. Allá en Guatemala dice que para yo ganar, y todo legal, o sea, se lo voy a contar porque fue legal, para yo recibir un diploma que lo tenía atrasado, no me lo entregaban porque no había pasado un curso, no recuerdo ni cuál era. El asunto es que fui y el director de la escuela me dijo, ¿sabes qué quieres? Yo sé que es todo lo que te falta ya para graduarte. Y aquí necesito un mueble, me dijo. Así es de que, y como tu clase es artes plásticas, se llamaba una cuestión así, después que era de hacer un trabajo manual. Entonces me dijo, aquí me hace falta un mueble, una librera, una cuestión así. Entonces, hacete una y solo llevarte la idea, la medida de ahí, pues ya. ¿Y qué más? No, pues ahí de madera. Pues hasta le dije, ¿qué color lo quiere? Me fui y mi abuelo era carpintero, así de que fui con mi abuelo y el papá Lipe y le dije, fíjate que necesito esto y esto. Sí, pues claro, entre los dos, pues era mi trabajo. Me metí ahí con él y él tenía la herramienta y hasta material ahí, hicimos el mueble y ahí voy yo los días, llevé y me gané mi curso. Y al fin me pudieron dar mi certificado, completé el curso a 100 puntos. Eso es allá, el Ministerio de Educación de Guatemala, que se arregle, ¿verdad? Pero ya tengo mi diploma ahí, ya que estoy hablando del año que 80 y tanto, yo me gradué en el 86. Algunos ni habían nacido. Las escuelas rabínicas no eran así, eran 2 o 3, yo creo, los grados y el niño era un niño llevado, apartado de la casa para llegar a ser rabino. Mire, la ley decía que le enseñara a sus hijos, estando en la casa y fuera de la casa, al acostarse y a levantarse, yendo por el camino, yendo aquí, yendo allá, las atarás a tus manos. O sea, era una ley, eran parte de la ley que se la amarraban aquí, y eso lo tenían que repetir de niñitos. Y en casa, ese niño que ya estaba destinado a llegar a ser rabino, o por lo menos fariseo, en casa le tenían que, el papá era el encargado, bueno, repetirme la ley, pues cómo va la ley, y nada de saltarse, ni equivocarse, ni quitarle, no, tenía que estar al pie de la ley. De niñito, apenas estaban a hablar y ya traían la ley. Con la ley aprendían a leer y hablar. Entonces ya cuando era su primer año, tenía que llegar allá y pasar el examen de admisión. A ver cómo viene el niño, a ver, enséñame esto y ya. Y dependiendo de eso, entraba. Si no, ese niño no se la sabe. Bueno, ya iban a aprender, pero ya tenían que llevar lo básico.
entraban y ahí pasaban, ahí estaban los niños, allá en la escuela rabínica. Pasaban su etapa de aprendizaje, los primeros pasos, o yo no sé cómo le llamaban, el asunto que era lo básico, y ya después entraban al segundo nivel. Allá en el segundo nivel tenía otro examen, y ese era más riguroso, más detenido, más. Bueno, que el asunto era que llegara para graduarse de fariseo, hermano, tenía que ser, y ese era un principal. En otra palabra, ese era un doctor en teología. A este señor no se le tenía que escapar absolutamente ni una A, ni una tilde, tenía que ser, era maestro, era principal, era rabino. Para llegar a ser rabino, ya le dije yo todo lo que tenía que hacer. O sea que cuando el niño llegaba a su segunda escuela y de plano en algún detalle fracasaba, no sé, ese detalle si no lo encontré, ni siquiera me fue por buscar. ¿Qué pasaba? Si en la primera lo ponchaban, en la primera lo desechaban, no sé. El asunto que a veces llegaban a la mitad del segundo nivel y sabían y no, se daban cuenta que ya hasta ahí ya no podían. ¿Sabe qué, papá? Lléveselo porque ese niño, no está hecho. Así de riguroso en la escuela. Aparte de eso, la doctrina de los fariseos, o sea, era la esencia. Fueron los que se enfrentaron a Jesús. Fueron los que lo desafiaron. Es más, fueron los que lo llevaron a Jesús, los fariseos. Estos. Porque se sabían tanta la ley que no aceptaban un maestro como Jesús. Ese era difícil. Pero bueno, en medio de todo ese carácter, esa enseñanza, esa doctrina fariseica, creo que así se dice. Uno de los principales, oiga bien, aquí tenemos vamos a ponerle el número 1. Maestro principal, un doctor en la ley, un doctor en teología, llega y mire cómo llama al hijo del carpintero, porque así lo tenía la sociedad conocida. Alrededor, viene el hijo del carpintero, ahí están sus hermanos. ¿Y saben por qué hacían ese comentario? Ni siquiera era como despectivo, más que despectivo, era una falta de aceptación, era una cosa que no cuadraba. Porque ¿cómo podían llamarlo maestro si no había pasado todo lo que Nicodemo pasó, todas las escuelas, todas las graduaciones, todos los exámenes, todas las pruebas, todos los maestros, todos estos? Y Jesús de repente apareció ahí. Por eso, no es hijo de carpintero, no es hijo de profeta, no es hijo ni siquiera de ningún fariseo, no viene de esta clase, ese no viene de esa gama, de ese linaje, en que por lo menos, ¿verdad?, alguien en la familia, el abuelo, un tío, por ahí, pero el papá fue carpintero. Todo eso influyó, todo eso contaba y contaba bastante para la sociedad, para el pensar de alrededor, para el pueblo. Pero mire la actitud del maestro. Va y a Jesús se quita todo ese pensamiento, todo ese pensamiento, todo lo negativo, y lo mire cómo lo llama, rabí. Aquí empieza a tomarse una cuestión más. Porque para el resto era el hijo del carpintero, el hijo de María, el que según dice es hijo de José, pero bueno, nadie sabe. Bueno, era un concepto vago, más bien fuerte de la gente, que
no veían con buenos ojos a Jesús. Sin embargo, aquí vemos a un maestro, a un rabino, a uno que se preparó, a uno que estuvo dedicado a aprender la ley, a practicar, a enseñar, a requerir, a exigir que el pueblo cumpliera con la ley. O sea, este era un hombre cuadrado, ya ahí está todo, estricto. Ese hombre llega con Jesús y le dice rabí. Y para llamar a alguien rabí en aquel tiempo, no es como hoy, que allá en la construcción le dice, maestro, pásame ahí martillo. Aquí todos son maestros. Hay un dicho por ahí que me dijeron del maestro, maestro, aquí todos son maestros, y el que no, pues lo sabe todo. Es una cuestión de allá, para llamar rabí a Jesús, hermano, viniendo de este personaje, no era una cuestión así, ni siquiera improvisada, porque mire lo que dice. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, rabí. Mire, nomás para empezar, ¿cómo lo llama? Y luego la segunda parte, sabemos. ¿Cómo que sabemos si solo él viene caminando? ¿Cómo que sabemos si solo es el que se ha acercado? Eso nos da a entender entonces que ya para esta reunión ya hubo una plática anterior. Es más, para llegar a Jesús a decirle rabí, tuvo que ponerse de acuerdo con otros. Tuvo que haber examinado el carácter, las acciones, la vida de Jesús, para que un hombre como este llamara a otro rabí. Porque no era ni por confianza, no era por quedar bien, no. Era viniendo de este hombre estricto, serio, no a cualquiera le podía dar ese título. Entonces, la segunda palabra, él dice, sabemos. O sea que viene representando, si no a todos, por lo menos a un grupo de gente que ha considerado las enseñanzas de Jesús. Y eso, hasta aquí, tiene mucho que decirnos a nosotros. ¿Hasta dónde consideramos las enseñanzas de Jesús? ¿Qué valor tiene cada palabra dicha por Jesús? ¿Cuánta atención tiene en nuestra manera de vivir lo que sabemos que Jesús quiere de nuestra vida? Porque esto, hermano, viene de un hombre en aquel momento, en aquel tiempo, conocedor, sabedor, capaz de ponerse a discutir, porque eso es lo que viene a continuación. Aquí van a discutir un tema que con todo su conocimiento y todo lo que era Nicodemo no dominaba, porque en medio de todo esto y su preparación, su estudio, su conocimiento de la ley, no le bastó, no fue suficiente para dominar el tema. Entonces se supone que aquí mandaron, pensando en esto, que dice que sabemos, mandaron al mejor. Mandaron al que, mejor. Yo me imagino, el grupo que haya sido, 3, 4, 5, que sean, aunque sean 2. ¿Sabes qué? Yo aquí en esta todavía me pierdo, yo aquí en esta, mejor ve tú, pues tú eres bueno, tú, puros 10 allá, me acuerdo de la escuela, ve tú porque tú eres el bueno, y si no, pues sabes cómo controlar el asunto, de desviarlo, o a ver cómo, pero ve tú. Entonces dice, sabemos, y miren lo que saben, lo que viene es precioso, ¿no? Sabemos que han venido de Dios como maestro. Amén. 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 Mire de dónde viene. Ajá. Uno
conocedor, un experto, un doctor en teología, un intachable, alguien conocedor, alguien capaz, alguien con todos, con todas las capacidades, con todos los 10 que pudo haber tenido, tuvo que reconocer que estaba delante de un rabí, como tal lo va a llamar. Porque lo que ha enseñado, definitivamente Dios se lo tuvo que dar. Amén. No José carpintero, no. Dios se lo tuvo que dar. Porque nadie habla como tú hablas. Ni nosotros, con tanto que hemos estudiado, con nuestro doctorado, con nuestro conocimiento, con todo el tiempo y todos los lugares habidos y por haber para meternos a tener todo este conocimiento. Lo que tú nos enseñas, definitivamente esto tiene que venir de Dios. Y mismo me lo está diciendo. El reconocimiento que le están dando a Jesús. Si la cuestión hubiera sido al revés, por un momento, pensemos, volteemos la tortilla un ratito. Si Jesús fuera el que le hubiera dicho a Nicodemo, ay, Nicodemo, tú eres bueno. Hombre, Nicodemo, ya te he escuchado, hombre, todo lo que enseñas allá está. ¿Cómo le haces? Ay, a Nicodemo se hubiera dicho, yo me hero. ¿Qué quieres saber? Si no, mira el joven rico. Cuando llega Jesús y le dice, maestro, que hasta ahí todo bien. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Ya, Jesús dice, ¿te sabes los mandamientos? ¿Cuáles? Si eso me lo sé desde niño, o sea, me las puedo de hace rato. ¿Cuál quiere que te diga? No quiero que me digan nada. Más bien quiero que hagas lo que sabes. Vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres, necesitados, viudas y huérfanos y todo lo demás, y luego ven y siguen. Si sabes la ley, sabrás que eso es hacer cumplir con la ley. Aquel muchacho se puso un defensor de la ley, se puso la capa religiosa y dijo, no, hombre, eso yo desde niño me la sé. O sea, en otras palabras, si hubiera querido llegar a ser rabino, yo aquí estoy, de niño me la sé, de niño los puedo, de niño lo aprendí, de niño lo domino. Y Jesús lo desarma y le dice, bueno, ¿te la sabes? Bueno, cúmplela. Cúmplela, es todo. Jesús no le enseñó otra cosa, Jesús no fue a otro lugar, Jesús no se lo llevó a algo desconocido, Jesús no le enseñó algo diferente, le dijo, bien lo puedes, bien la sabes, bien lo conoces, bueno, practícalo, ve, practícalo, haz lo que la ley te manda y luego me sigues, que también era parte de la ley, amar al Señor con todo su corazón, así que con eso yo voy a estar cumpliendo la ley. Sin embargo, ¿qué dice? Esa parte de la ley no la sé. No la aprendí. No la entendí así. No necesitamos, hermano, otra Biblia. Y Dios no necesita hacer más. No necesita darnos revelaciones nuevas, no necesita darnos profecías, no necesita darnos absolutamente nada. La palabra de Dios, con lo que hay, suficiente, con lo que está escrito, con lo que está dicho, con lo que está acá, accesible a nosotros, con eso es suficiente para amarle, para seguirle, para servirle y para nacer de nuevo. Que eso lo vamos a ver la otra semana, porque eso apenas estamos viendo cómo empieza esta plática, cómo está esta conversación, esta entrevista. Muy bien, ahora lo dejo a usted que me diga, ahorita ya me puse a imaginar, a pensar,
Exprima un poquito más a Nicodemo, mientras yo exprimo este bote. A ver, hermana Carla, ya te vas. Déjanos algo, no vas a estar mucho, déjanos algo. De la historia, por supuesto. No le digas eso, no le digas eso. Pues me llamó la atención el cómo pregunta cómo se nace siendo viejo. Terrenalmente decimos que pues hay personas que dicen, no, es que es un alma vieja. Y pues no es que sea un alma vieja, sino que es un alma preparada, o alguien que conoce, o que en esta ocasión escuchó, que primero tuvo que escuchar de las obras, de los milagros que hizo Jesús, para poder él ir a hablar con él, o a enfrentarlo, para así decirlo, hasta provocarlo lo diríamos coloquial, es como película Duela de Titanes, el de un fariseo contra Jesús. Y antes de que me dijera, pues estaba dibujando justo esa balanza de que lo que sabes con lo que haces. Y estaba agregando que lo que sabes no nada más se debe de quedar en ti, sino compartirlo. ¿Qué te sirve decir, pues yo ya he leído, no sé, 3, 5 veces la Biblia, si tus acciones y tus obras no hablan de ese conocimiento de Dios? Muy bien, gracias. Muy bien. Nadie más se va, solo la hermana, pero alguien que va a estar aquí la otra semana. Nicodemo era un hombre justo también. Él fue de los que fueron a preparar el cuerpo de Cristo cuando murió. O sea, él, aparte que lo seguía, él oía y él creía en él, pero pues tenía un peso muy grande también de ser fariseo. Entonces era justo y era creyente de Cristo también. Gracias, ese detalle ya te fuiste hasta el final, pero está bien. Sí, Nicodemo fue uno de los que fue a sepultar a Jesús, a bajarlo de la cruz y luego sepultarlo. Eso habla de la clandestinidad de su fe. ¿Saben? ¿Entienden la palabra clandestino? ¿No? Clandestino es que a escondidas, secreto, que nadie sepa, que nadie me vea, que nadie me descubra. Eso es algo en la clandestinidad. Y así hay muchos cristianos. Dejemos de ser clandestinos y seamos como Nicodemo, que aunque aparentemente así fue su inicio, pero terminó siendo un fiel seguidor de Jesús. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Las historias, por más conocidas que sean, siempre las usarás para enseñarnos, para hacernos recapacitar, para compararnos a la medida de poder mejorar nuestra vida, para ver, Padre amado, como ver un espejo, en qué necesito mejorar, qué necesito hacer para que la balanza esté pareja de lo que sé a lo que hago. Bendice esta noche esta enseñanza, este inicio de esta enseñanza, este estudio. Que a la luz de tu palabra lo analicemos, nos profundicemos al punto de aplicarlo a la mejor manera, la manera de que el Espíritu Santo nos convenza. Y gracias, Padre amado, porque una vez más, siempre tu palabra ocupa aquí el primer lugar. A ti la honra y la gloria.